En enero de 1994 aparece en un contenedor parte del cadáver de María del Carmen Diepa, una joven prostituida de Las Palmas de Gran Canaria. En el capítulo anterior conocimos el relato de la primera testigo, de Dunia. Ella habla de una noche de drogas con una orgía sadomasoquista e identifica a 4 sospechosos que finalmente el juez deja en libertad. Ahora la policía ha encontrado a una segunda testigo en Mauritania. Precisamente este capítulo arranca en 2002 con este relato, el de la nena. Lo contamos a contraluz. La nena identifica el piso donde habría ocurrido el crimen de María del Carmen Diepa. Dice que ella también estuvo allí la noche del 7 de enero. Nena es una joven de origen mauritano y que en la noche de autos se encuentra en el grupo que es invitado por Eufemiano Fuentes a participar en una orgía sadomasoquista en un piso de la calle López Socas. Poco después de aquella noche, la nena fue expulsada de España por la ley de extranjería, al ser una mujer en situación irregular. Años más tarde, cuando el juzgado quiso conocer su testimonio, no fue fácil dar con ella. Yo recuerdo sobre todo el esfuerzo que se hizo por localizar a la testigo nena. Una vez fue identificada, se sabía quién era y dónde estaba, a través de Interpol se localizó, se habló con ella y para que pudiera volver a España a prestar declaración, ofreciéndole en todo momento por el juzgado la calidad de testigo protegido. Porque su testimonio nos parecía que era no de especial relevancia, que era trascendental. Nena dice que todos las 4 personas que fueron enjuiciadas por la muerte de María del Carmen estaban ya desde un principio en la orgía. Y allí pues lo que sucede es precisamente todo lo que fue objeto del tristemente conocido crimen del contenedor. Sin duda alguna se tuvo que consumir muchísimo alcohol y mucha droga. Es decir, la situación estaba fuera de sí y totalmente descontrolada. Eufemiano, probablemente después de una serie de relaciones sexuales, tiene el convencimiento de que le están intentando robar un dinero que él tiene en unos maletines o en unas bolsas y tal, y entonces se enfrenta abiertamente a ellas y especialmente a Carmen, a quien golpea brutalmente y probablemente con algún objeto y termina pues matándola. Fanny siempre ha tenido unas manos grandes, la palma de la mano grande. Y a mí me llamó mucho la atención una de estas 2 chicas, que fue la que se esconde y ve, la del arcón, que también dice que oía como Fanny golpeaba a Mari Carmen. Y yo siempre que ella cuenta eso, yo me acuerdo de las manos de Fanny. En cuanto a Dunia y Nena, en la forma en que pudieron, una se escondió y la otra escapó por una ventana al piso que estaba adyacente o que estaba enfrente, ¿no? Lo que cuentan que ocurrió la noche del crimen es estremecedor, pero el relato de las 2 testigos protegidos tienen algunas contradicciones. Lo que cuenta Nena es muy distinto a lo que cuenta Dunia sobre lo que sucedió allí dentro. Habíamos dicho que Dunia habla de que es Eufemiano el que está con las 3 chicas y que tras golpear a Mari Carmen llama a otras 2 personas.
En palabras de Nena, esto no ocurre así. Nena dice que todos las 4 personas que fueron enjuiciadas por la muerte de María del Carmen estaban ya desde un principio en la orgía y que fueron las 4 las que descuartizaron a María del Carmen cuando ésta todavía estaba viva, porque lo que dice Nena es que ella se escondió en un arcón frigorífico y cuando abrió un poquito la tapa de la puerta vio que todos ellos la estaban cortando. Realmente la versión no tenía nada que ver con lo que había contado Dunia. Si 2 personas presencian el mismo hecho, básicamente tienen que decir lo mismo. Deja muchas dudas y no parece muy coherente al contrastarla con la de Dunia con la versión que maneja Dunia. Es una versión que quien se la quiera creer se la puede creer perfectamente. Pero a mí me cuesta mucho creer que cuando tú estás presenciando un asesinato, en vez de salir por la puerta y huir, te escondan dentro de un congelador vacío que hay en un salón. Yo creo que es otra historia. Es una historia totalmente distinta. Es la que primero trascendió a la opinión pública y por eso creo que fue la que generó el mayor horror en la sociedad, porque habla de un desmembramiento en vida de una persona, lo que tenemos que ir a Jack el Destripador para encontrarnos una cosa similar, ese horror de esa escena que narra, que ve a través de la puerta del refrigerador. Es totalmente espeluznante. Es 4 personas riéndose y comentando la jugada, desmembraran a una joven mientras esta todavía estaba viva. Por increíble que parezca su relato, esto mismo ya se lo contó la policía en 1994, justo después de escapar de la casa donde ocurrieron los hechos. Lo cierto y curioso del asunto es que Nena se esconde en la parte trasera de un arcón, creo recordar, no sé si dentro o en la parte trasera, y en un momento determinado en el que ve que puede escaparse, sale a la calle, huye, desnuda como iba. Y parece que ella relata en el juicio, el día de la vista oral, que encontró como 2 coches de policía o algo de eso, a los que para, a los que les explica que a su amiga la están matando. Y a los policías que pasaban por ahí, que eran policías municipales, no eran más nada, que no la creyeron. Parece lógico que no la creyeran, ¿no? Seguro que los policías no sabían que ahí arriba se había cometido un crimen. Seguro. Obviamente a ella no la creen los policías, pues probablemente porque piensan que es una mujer que está drogada, que está diciendo cosas que son no mostraría tampoco mucha veracidad en su relato, que la policía termina no creyéndola y ella continúa su marcha. Probablemente por las especiales circunstancias que rodeaban todo, ya les he dicho antes, prostitución, bajos fondos, era todo muy complicado. Y entonces sí que llamó la atención el que ella dijera que había salido y que no le habían hecho caso a los policías, pero que bueno, que tampoco, al final tampoco se le dio mucha importancia a todo esto, porque bueno, a veces la realidad supera la ficción y era perfectamente creíble que eso hubiera pasado. Y tampoco en ese sentido para nada pone en entredicho la labor de la policía, entre otras cosas porque bueno, por las propias circunstancias del caso todo era muy complicado. Durante la reconstrucción de los hechos en el número 11 de la calle López Ocas, la nena no puede aguantar la presión y se desploma, lo que sigue sembrando de dudas a los abogados de la defensa. Fue sorprendente, fue una escenificación tremenda, como si fuera una película de miedo. Su declaración no cuadraba con el piso al que fuimos para reconstruir los hechos. Tú no puedes decir que ves cosas desde un sitio cuando es imposible verlo. Y el tema del congelador en el salón, es decir, muchas cosas que no tenían, a mi juicio, no tenían sentido. Mi opinión es otra, pero evidentemente ahí están las sentencias y hay que respetarlas.
También contó una cosa más, que uno de los hombres que participó en el descuartizamiento la siguió hasta la calle. Sería, según su versión, Alberto Barber, el cuarto sospechoso, a quien apodan el Indio o el Médico. Él mismo dijo la nena a los agentes que habría dejado la bolsa amarilla con los restos de María del Carmen Diepa 5 días después de que se descubriera su cuerpo en el contenedor. Alberto Barber es una persona mucho más joven que los otros 3 acusados, detenida en principio bajo la sospecha de haber sido el cuarto hombre, el que tira los restos de los segundos restos de María del Carmen Diepa a otro contenedor unos días después de que suceda el crimen, pero es reconocido por Nena como integrante de la orgía, pero no por Dunia. En cuanto al cuarto acusado, Alberto Barber, en aquella época paraba con ellos 4 y se le montó una vigilancia y seguimiento en el que también participé durante, creo que fue 15-20 días. Él vivía, creo recordar que en Playa Blanca, y se trasladaba a una zona turística de Lanzarote donde servía en un bar. Recuerdo también entrar al bar que él servía y eran todos extranjeros, y entré con una compañera. Recuerdo que se sentó con nosotros, incluso que nos invitó a un chupito. Ahora, 8 años después, el testimonio de la nena es clave en la investigación. La testigo no tiene dudas e identifica con claridad a los sospechosos en una rueda de reconocimiento. Lo recuerdo porque fue absolutamente impactante para mí cuando la testigo Nena entra en la habitación y se pone delante de la mampara y ve entre las personas de la rueda de reconocimiento a Eufemiano Fuentes, pues en ese momento se desmaya. O sea, se cae al suelo y tuvieron que venir las forenses porque se había desmayado. Después, pues las forenses la lograron recuperar, se practicó el reconocimiento y evidentemente reconoció a Eufemiano Fuentes como la persona que, según ella, pues había matado a María Carmen Diepa. El 13 de diciembre de 2002, casi 9 años después del macabro descubrimiento en el contenedor, la policía detiene de manera casi simultánea a 6 personas por el crimen de María del Carmen Diepa. Al principal sospechoso, Eufemiano Fuentes, lo detienen en su casa de Las Palmas de Gran Canaria en presencia de sus padres. Y no solo ellos, alguien más presenció ese momento. Una de las 2 veces que detienen a Fanny, casualidades de la vida, yo estaba entrando a su casa. Yo vi toda la policía que entró, vi a su padre. De la detención de Eufemiano Fuentes, recuerdo ir a la casa, tocar y salir el padre, llamarlo y él entregarse. No sé si lo detiene para llevarlo a la cárcel o si lo detiene para interrogarlo, no lo sé. Pero lo detiene la policía. Y lo bajan por la escalera y ahí se acaba el rollo. El padre era el que estaba destrozado. Nadie sabía que lo iban a detener, ¿eh? Yo es que iba con cierta frecuencia a la casa porque nos veíamos. Supongo que la policía iría más que a detenerlo en ese momento, el día que yo digo, a ver si había algo para detener. La policía cuando detienen a alguien no te permite que esté allí sentado viéndolo, ¿no? Pues es lógico. Entonces, a raíz de ahí es cuando él empieza a mandarme cartas. Que esto es una injusticia, que tú tienes que hacerme un reportaje para yo contar la verdad. Y así, de una manera insistente, se convirtió en un paliza. Yo podía ser muy amigo de Fanny. Yo soy periodista. Y yo dije, esto es la bomba. Pero claro, yo tampoco quería cogerme los dedos, entre otras cosas, porque Fanny es un mentiroso. Y yo, mira, Fanny, como en la cárcel tienes mucho tiempo, si tú quieres que yo te haga una entrevista, mándame cartas y me manda un sobre. Bueno, se publicó en el periódico, como 15 folios. Y todo era, los titulares de esas historias eran: la culpa la tiene la policía, el apellido que yo llevo. A mí me importaba un pepino lo que dijera ya a estas alturas, de verdad. Porque ya estaba detenido
acusado de matar a esta muchacha. Que yo le dije, Fanny, ¿vas a contar todo esto? Están tus padres vivos, tío. Y eso es que le dije yo, digo, ¿y tu hija? Y todo, por un pepino. Y ya él iba a salvarse como afuera. La policía también detiene en esa operación a otras 2 personas como encubridoras debido a unas escuchas telefónicas, pero al poco tiempo fueron puestas en libertad. La imputación se dirige solamente respecto a 4 personas. Uno como autor de un delito de homicidio, que es Eufemiano Fuentes, otros 2 como encubridores, y el acusado Barber, que usted ha mencionado antes. Lo que sí que le puedo decir es que el caso no se siguió contra más personas que esos 4 que he mencionado. La vista oral comienza el 25 de octubre de 2004, 10 años y 10 meses después del crimen, en medio de una gran expectación. En el banquillo de los acusados se sientan 4 personas: Eufemiano Fuentes, Juan Andrés Medina, Antonio Carmelo Sánchez y Alberto Barber. Todos defienden su inocencia. Niegan la mayor. Es decir, ni siquiera estoy allí. Es decir, no estoy en el lugar, no estaba con esas personas y, por supuesto, no tengo nada que ver con los hechos que están siendo objetos de procesamiento, vamos. Sus relatos, estas manos no han matado a nadie. La postura de Eufemiano fue la que había dicho ya el inspector en su día, que habían hecho un pacto y jamás dirían la verdad. Él decía que era inocente, que esto todo era un complot policial contra él, lo mismo que supongo que será un discurso que le habrá dado un abogado para que lo diga. El abogado Eufemiano nos muestra a un Eufemiano que es un maravilloso padre de familia. Que no le gustan las orgías, que no le gusta el sadomasoquismo, que no va con prostitutas, que sus gustos sexuales son clásicos, que no le gusta ir con gente de color, aunque yo no soy racista, dijo. Es decir, la muestra que nos hacen en el juicio oral acerca de la persona de Eufemiano es de que es una persona honesta y honrada. No hay ninguna frase similar a un reconocimiento y mucho menos a un arrepentimiento. Que yo recuerde, Eufemiano Fuentes dice que no conoce a Alberto Barber y respecto a los otros 2 acusados dice que sí los conoce por su adicción a las drogas, de que quizás estuvieron juntos en algún fumadero de crack. De que se conocían del pasaje de las Chapas. Y parece que con Juan Andrés la relación venía de ese fumadero. El juicio se celebra durante 5 días seguidos. Además de los acusados, declaran más de 60 testigos y forenses. Las defensas tratan de evidenciar las contradicciones entre las testigos clave. Las defensas siempre mantuvieron la poca credibilidad de las 2 testigos principales. No sé, es que a mí no me parece posible que bajo esa ingesta masiva se pudiera haber producido los hechos tal cual como lo relata Dunia. Es que es imposible. Bueno, de hecho la sentencia tampoco da como hecho probado que en ese inmueble se hubieran producido los hechos. Dice que presumiblemente. Vista las circunstancias físicas del piso, vista la narración que hace Dunia de cómo escapa de esa zona, o sea, saltarte a través de un patio de luces a otro piso, bajando al parecer por unas cañerías, asistir a los hechos que narra la testigo desde otro piso aledaño. De que pudiera Nena estar escondida allí en un arcón mientras todo pasaba y ya hasta la mataban y que nadie se diera cuenta. También se dijo que era imposible que corriera por la calle desnuda y que nadie les hiciera caso. Es decir, se intentaron desacreditar, incluso en algún momento con tonos burlescos, que pudieran ser testimonios veraces, ¿no? Presuntamente después se descuartiza el cuerpo y nunca más tiene una toma de contacto con estas señoras para advertirles, amenazarlas o lo que fuera con respecto a lo que hubieran podido ver o decir. En definitiva, es decir, decían que ni siquiera se conocían entre ellas y que era imposible que los hechos hubieran ocurrido como ellas contaban. Las testigos a la hora de identificar a los acusados no tuvieron lugar a dudas, y especialmente la testigo protegida reconoció a Eufemiano Fuentes como el hombre que había estado con ella. A mí me consta que Dunia sí era conocido de Fanny, Juan Andrés y de Antonio, pero el señor Barber quedó fuera de ese reconocimiento. Sí es verdad que nunca se hizo el reconocimiento del cuarto hombre, de aquel que llevó la bolsa con parte del cuerpo varios días después
de encontrados los primeros restos, ¿no? Él defendía mucho a un chico, al chico más joven, porque decía que por edad no podía ser amigo de él. Era mentira. Yo no sé si era una estrategia de él o era una zumbada de Fanny. Fanny estaba muy zumbado, ¿eh? El tema está en que había 2 personas dentro del procedimiento que eran notorias en nuestra isla y eran de familias muy conocidas. Entonces había otras 2 personas imputadas que no tenían relevancia. En la segunda jornada del juicio, declaran las 2 médicas forenses que hicieron la autopsia al cuerpo de María del Carmen Diepa y no coinciden en la hora de la muerte. Fijar la data de la muerte en función de los fenómenos cadavéricos es muy difícil. Es muy difícil, y cuando es muy difícil hay que dar un margen amplio y no se puede acotar de semejante manera. La doctora García Cohen era muy vehemente y tendía a sentar como cátedra las sensaciones, ¿no? Pero bueno, yo soy más cauta. Yo afirmo lo que puedo demostrar científicamente, y si creo que no tengo instrumentos suficientes para hacer una valoración, tengo que irme a un margen amplio. Pues muy probablemente, si hubiéramos tenido los resultados de las muestras que enviamos a Sevilla, hubiéramos podido hacer una data de la muerte mucho más ajustada y más en un abanico mucho menos amplio. Durante la vista también se intenta aclarar si la víctima fue decapitada aún con vida. Es un hecho de suma relevancia para determinar si fue un asesinato o un homicidio y, por tanto, para fijar la pena de los acusados. Con respecto a si fue descuartizada en vida y si ella gritaba mientras era descuartizada, esto es una situación poco creíble. Es decir, que pudiera tener alguna constante vital el cuerpo, pero no hubo gritos mientras fue descuartizada. No es de descartar que ante a lo mejor alguna situación que se produce una pérdida de conciencia se asustasen y ante esa situación iniciasen el descuartizamiento, y que a lo mejor estaba o con vida o en el espacio perimortal en estado de una muerte aparente cuando iniciaron el corte. Pues probablemente. Y afirmar que está viva en el momento que empieza el descuartizamiento es un hecho penal, digamos, mucho más grave. Y sin una certeza absoluta, el perito médico forense no debe nunca pronunciarse en ese sentido. El informe forense revela que el autor del descuartizamiento actuó con total frialdad, que tenía profundos conocimientos de anatomía humana y que pudo haberlo hecho en más ocasiones. ¿Quién, cómo y de qué manera se descuartizó su cuerpo? No nos encontramos con una persona que desconozca lo que es la morfología del cuerpo humano. Sabe perfectamente dónde cortar, de qué manera y hacer cortes limpios. Yo entiendo que el tema de la pericia es uno de las cosas más importantes que hay en este procedimiento. No solo de una persona con frialdad, pues estamos hablando de un cuerpo humano, el que es descuartizado en ese momento, sino una persona con conocimientos atribuibles o bien a un traumatólogo especialista de pro o bien incluso un carnicero especialista en el despiece de piezas cárnicas. Bueno, eso fue una gran confusión al principio, porque la gente hablaba, no sé si se acordará, de que era un carnicero. Y eso llenó muchas páginas también. Que tenga conocimientos médicos. Se hablaba de otros familiares. Se llegó a hablar de que podía ser la pericia de un cazador, no necesariamente de un médico o de un cirujano. Se llegó a pensar que alguno de ellos podía tener conocimientos como cazador. Yo introduje como línea defensiva la existencia de otros culpables, por decirlo de alguna manera. Yo hablé de una pista rumana que así en el momento se manejó. Yo tengo la idea de que en el juicio trataron la defensa claro, de confundir al jurado, de confundirlo a los magistrados, de confundirlo sobre todo al fiscal, que lo machacaba mucho. La precisión parece poco compatible con la mecánica productiva que decía Dunia, o sea que había aparecido de una persona, que es esta cuarta persona, que según ella había indicado que era médico o algo similar, y que había procedido a esas labores con un simple
escarpelo, un simple bisturí. No cuadra tampoco, porque se habla de la utilización de alguna sierra, algún tipo de instrumental ciertamente de mayor entidad que un simple escarpelo o un simple bisturí, pero realmente dejan bastante abierta la puerta de que se pueda pensar de otra manera. Toda la sentencia se basa también en que todos eran consumidores habituales de drogas. Estaban bajo sustancias como la cocaína, el crack, la heroína y todo lo peor. Es decir, reciben una llamada, ven que he matado a una persona, ayúdenme a descuartizarla y deshacerme del cadáver. Y ellos se plantan allí a la media hora con todo el material para deshacerse del cuerpo. Ustedes son los que tendrán que tener una opinión sobre el tema. Yo tengo la mía. Primero que nada, sí se consumió droga, bastante droga. Y pensar que bajo los efectos de la droga no se pudo hacer lo que se hizo, llegó a ser desmentido por los médicos forenses, que dijeron que era perfectamente posible el grado de descuartizamiento que se había hecho bajo esos efectos. Quiere decir que hay personas que aún con sustancias pueden hacer cierto tipo de actividades con destreza, consumos puntuales a pequeñas dosis en personas acostumbradas, pues bueno, no tiene por qué disminuir mucho la destreza. Sobre si podía, bajo efectos de la drogadicción, tener la precisión con la que se hizo el descuartizamiento, me llamó la atención que uno de los médicos forenses, no recuerdo quién, pero sí dijo que, y además dirigiéndose a las defensas, que era la que le había hecho la pregunta, les dijo, ¿le sorprendería a usted saber lo que toman algunos cirujanos antes de las operaciones? Fue una afirmación un poco, a mi juicio, atrevida, pero bueno, se dijo en ese momento. Yo, desde luego, esa afirmación no la recuerdo, No creo ni que la doctora Cohen, que era un poco particular, pudiese decir eso. Yo no creo que ningún compañero se meta a quirófano después de haber consumido alguna sustancia. Pero bueno, todo depende del grado de acostumbramiento, la cantidad ingerida y la preparación de la persona. Muchas veces estas sustancias son tomadas un poco para calmar de ansiedad o nerviosismo y le dan estabilidad y bueno, están acostumbrados a hacer cierto tipo de cosas y las pueden hacer. Vuelvo a la pregunta, ¿quién fue el autor del descuartizamiento? Pues una persona formada, una persona con conocimiento del cuerpo humano, de dónde se encuentran las articulaciones, qué utensilios cortar para hacer cortes limpios y no dejar fracturas. Pues esa persona, que era la que tenía que haberse buscado. Es para mí la pregunta del millón. ¿Quién fue quien descuartizó a Mari Carmen Diepa? ¿Quién fue? No lo sabemos. En el juicio no queda acreditado que María del Carmen Diepa fuera decapitada con vida. La audiencia de Las Palmas dicta sentencia el 8 de noviembre de 2004. Eufemiano Fuentes es condenado por homicidio y no por asesinato. A Eufemiano Fuentes la pena que se le pone es de 12 años. Se considera que es un homicidio y se considera que tiene la atenuante de drogadicción. Entonces el tribunal, al tener dudas bastante razonables de cómo se produjeron los hechos, estimaron, en base al principio de indubio pro reo, la pena más favorable para el acusado, y en este caso era la de homicidio frente a la de asesinato. Le condenaron por homicidio y no por asesinato porque no quedó probado que el descuartizamiento fuera el que hubiera provocado la muerte. Se le condena por homicidio y no por asesinato, entre otras cosas, porque a Carmen no la llevan allí para matarla. Es decir, la muerte de Carmen sucede a posteriori y parece que es un hecho que sobreviene a lo que es la reunión que allí se produce. ¿Por qué se condena a Eufemiano por homicidio y no por asesinato?
No se considera probado que estas 4 personas, como decía la otra testigo, mataran de unísono a Mari Carmen y la descuartizaran aún estando viva. Por lo tanto, no se puede aplicar, entiende el tribunal, la agravante de ataque alevoso. En consecuencia, el homicidio se queda sin un agravante y por lo tanto no se puede elevar a asesinato. Los hechos que se declaran probados en la sentencia es que Eufemiano Fuentes acude allí con estas mujeres a un piso en las inmediaciones del puerto. En la sentencia no se asegura que fuera ese. Se enzarza en un consumo de drogas, de crack, heroína. Que tienen una serie de relaciones de carácter sadomasoquista, en la que este señor le quemó el pecho con varios cigarrillos a algunas de las prostitutas y demás. Mari Carmen Diepa no quiere continuar en las prácticas que se estaban desarrollando. Que a posteriores y por un hecho que podría ser el intento del robo, la golpea hasta matarla. Accede a la billetera de Eufemiano o a una cartera de Eufemiano Fuentes y le quita dinero, él la descubre. Y eso propició el que el señor se enfadara y acometiera contra Mari Carmen, proponiéndole una serie de golpes. La sentencia dice que falleció, puesto que si no habría sido otro tipo de condena. Realiza creo que un golpe con un cabezazo que le produce la rotura de huesos propios y después parece ser que golpea también en la cabeza con un útil, un palo o una barra de hierro. Que puede ser con perdón con la palabra, picha de toro. La deja inconsciente, al ver lo que ha hecho asustado llama a sus amigos. Para deshacerse de ese cuerpo, que toman la decisión de descuartizarla. Ayudan a desmembrarla. Descuartizaron el cadáver y se deshicieron de él. Parte del cuerpo en el contenedor de basura que sería hallado al día siguiente y en días posteriores alguno de ellos tira los otros restos, intenta tirarlos a otro contenedor y es descubierto. Para que si podía ser no se dieran cuenta y pudiera desaparecer. Esa es la verdad judicial del caso del crimen del contenedor. Juan Andrés Medina y Antonio Carmelo Sánchez son condenados a 3 años de cárcel como encubridores del crimen. El cuarto acusado, Alberto Barber, es absuelto. Eufemiano 12 años y los otros 2 3 años por encubrimiento. A Eufemiano Fuentes se le aplicó la atenuante de drogadicción. A Antonio Carmelo y a Andrés no se le aplicó esa atenuante. Con lo cual, si todos estaban drogados, todos tenían que haberse beneficiado de esa atenuante. Pero el tribunal lo entendió así y hay que acatar la sentencia tal cual es. Barber es absuelto de todos los cargos porque la sala considera que no está probado que fuera el cuarto hombre que asistió a la orgía. Bueno, llamar a Alberto Barber el cuarto hombre creo que es un error. Es un error porque sí, él fue el cuarto acusado, pero fue el único que fue absuelto. Digamos que nadie pudo, ni testigos, ni acusados, ni nadie, pudo localizar a Alberto en los hechos en el que se le estaban imputando. Es decir, no era el hombre que llevó la bolsa. Fue absuelto por sentencia de la Audiencia Provincial. Fue el único de los acusados absuelto. A Eufemiano Fuentes le comunica su sentencia una amiga periodista. La sentencia condenatoria se la di yo. Y le digo, oye, mala suerte, amigo. Te han condenado. Voy a volver loco. ¿Y qué hago? Llámate a tu abogado, a ver qué te dice. Pero yo la tengo delante de mí, Fanny. Eso es mentira, tal. Fanny, eso tendrás que demostrarlo en un recurso de tu abogado, no sé. Yo tuve una relación muy cercana con una de sus novias, una novia de él, que me decía, Marisol, imposible que haya sido Fanny. Digo, tía, pero es que todo camina por él. No. Fanny es incapaz de matar a una mosca. Y pues se acabó. Pues creo que estás equivocada. ¿Cómo va a ser eso? Esas cosas de Marisol y de los periódicos. Digo, no, mírale la sentencia. Yo creo que ha sido una sentencia que no tenía dudas, ¿eh? Yo te digo, a mí me siguen pareciendo que estas 2 muchachas son 2 campeonas, pobres. Pensar que la sentencia hizo justicia es difícil de valorar. Es difícil de valorar. Supongo que es la única sentencia que se puede dictar con los mimbres que habían en el caso. Era un caso muy complicado, era un caso que se tardó 10 años en enjuiciar. Ahora,
¿La vida de una persona vale 12 años? Evidentemente no. Es decir, lo que le hicieron a esta niña para después tener una pena de 12 años es realmente corta. Pero es que no podía haber otra sentencia. Es decir, con los hechos probados que se demostraron y con las atenuantes que se pudieron probar, la pena por ley que se le podía imponer fue la que se le impuso. No creo que la sentencia hiciera justicia. Sobre todo para la víctima, porque la víctima, tras el sufrimiento que pasó, creo que necesitaba que la sociedad descubriera quiénes habrían sido los autores. Y yo, con todo mi respeto al tribunal, a la justicia de este país, al trabajo hecho por el juzgado de instrucción, por los forenses, por todas las personas que intervinieron en este procedimiento, mi convencimiento es que no se hizo justicia. Justicia. Realmente estamos hablando de un crimen brutal. Yo sigo albergando mis dudas. ¿Se hizo justicia? Hay una condena. No sé si eso es hacer justicia. Y no puedo decir más. Yo creo que no se ha hecho justicia, pero es que tampoco, para mí el Palacio de la Justicia es un edificio de las dos mentiras, porque ni es palacio ni es justicia. Es un edificio donde se aplica la ley. La ley es otra cosa distinta a la justicia. ¿Que se ha hecho la ley? Sí, se ha aplicado la ley y la ley pues marca las normas. ¿Que se ha hecho justicia? No creo que se haya hecho justicia. Fue incluso el caso al Supremo y el Supremo confirmó la pena, que para mí era muy corta, porque 12 años para mí. Pues yo también soy licenciado en Derecho por un asesinato. Para mí era asesinato, no era homicidio, pero le condenaron por homicidio. A mí siempre me parecerá poco los años en los que condenan a un señor que ha matado a alguien, y si es una mujer más, por muy amigo mío que sea, amiga. Estos juicios tan mediáticos siempre generan dudas. El que quiera tener dudas. Sí, hay partes del crimen que la sentencia realmente no le da respuesta. Es decir, ¿quién era el cuarto hombre? ¿Quién fue el que en alguna forma llevó también parte de los restos al contenedor? ¿Y qué intervención tuvo ese cuarto hombre en los hechos? ¿Estaba también durante el descuartizamiento? ¿Se le llamó a posterior? Es decir, no se sabe. Ese cuarto hombre es quizás el gran misterio de este procedimiento. Y después tampoco, bueno, hay muchas cosas en el aire. Entre otras, cómo murió realmente Carmen. Es decir, sí, murió a golpes, pero ¿qué pasó exactamente? En cuanto a las cosas que quedan por resolver, pues el arma homicida. Nunca encontraremos el arma. Siempre tendremos la duda de qué se empleó. Yo tengo mi matiz en qué tipo de arma se empleó y creo que es una muy fina. Habrá quien diga de una sierra, un cuchillo muy bien afilado. No tenemos la pieza en concreto delante para saber qué pieza se empleó. ¿Qué ha quedado sin responder del crimen del contenedor? A mi juicio, y una opinión muy personal, ¿quién fue el autor o los autores del crimen del contenedor? En el crimen del contenedor, el homicida y sus cómplices no eran jóvenes de barrios de la periferia ni extranjeros. Eran hombres maduros, canarios y de buenas familias. Desde hace años gozan de libertad, aunque alguno haya tenido que volver a prisión. El homicida, Eufemiano Fuentes, sigue defendiendo su inocencia. Sí, he vuelto a ver a Fanny varias veces. La primera fue, pues creo que hace unos 11 años. Tenía buen aspecto. Tras encontrarlo, avisé a una compañera que le hizo, una amiga de él, que le hizo una entrevista y allí relató que acababa de salir de la cárcel y que más o menos había rehecho su vida, digamos. Parece que no fue así porque me lo volví a encontrar hace unos 5 o 6 meses. Su aspecto no era tan bueno como el del momento de hace 12 años. En la calle Molino de Viento, enzarzado en una pelea de las que suelen haber allí por prostitución y drogas. Es decir, que todo parece apuntar a que no ha salido de ese mundillo en el que sucedieron los hechos. Fui a la cárcel, a la celda de él, a coger la carta, hablar con él, lo que se podía publicar, lo que no se podía publicar. Oye, lo que nosotros no queríamos en la provincia es que eso apareciera como vamos a lavar la imagen. No. Él no tenía lavada posible. Él estaba en lo que estaba. Yo entré a la cárcel con su hermana, gracias a su hermana,
No, cuando llegamos allí, yo no tenía, yo le dije, oye, que yo no tengo permiso. Y ella, pero como una cosa mecánica, me da su carnet y decía, toma. Y yo, a mí no me conocían de cara. Le doy el carnet al director, al funcionario, pum, para adentro. Claro, cuando sale la entrevista, una periodista entrevistando a Fanny, 2 horas o no sé cuántas horas, yo no sé si cesaron al director, no lo recuerdo bien, ¿eh? Y cuando yo voy a la cárcel, me encuentro a un hombre impecable, un laco azul, un pantalón vaquero, y sí recuerdo que me dijo, fíjate, porque yo veía a un interno o 2, no me acuerdo, un recluso o 2, por ahí, digo, ¿y estos quiénes son? Dice, no, estos los tengo yo les pago, me hace la cama, me hacen tal café, me limpian la celda, para que se hagan una idea, ese dato que parece menor, de qué estamos hablando. Y esa fue la entrevista. Me dijo, yo me siento igual de atraído por las mujeres guapas como las miserias. ¿De qué te estaba hablando eso? De la gente, de gente sin recursos, como era esta pobre criatura. Yo en la cárcel te puedo asegurar lo que le pregunté, y su respuesta creo que es, ¿tú lo mataste? Y me dijo, si la maté, no me acuerdo. Recuerdo hasta el tono del desprecio que me dijo, ¿sabes, Fanny? Yo tengo bastante buena relación, aunque hace tiempo que no las veo, con 2 hermanas suyas. Además estaban desolada toda esa familia. Y son gente, nada que ver. Ahora que el desastre de esta persona los ha marcado a todos, sin duda. Pues mira, Fanny ahora mismo tiene un cáncer de estómago, ha perdido como 50 kilos. Aquí tenía una hija que con el tiempo salió de aquí, la hija y la madre. No querían saber nada de esto. Como no puede ser de otra manera, claro. Una vez alguien me dijo, ¿por qué no escribes la vida de Fanny? Que se va a vender mucho. Y yo le dije, porque es un mentiroso. Y es verdad, yo pude escribir su vida, pero era todo tan cruel, y era como, de alguna manera, lavarle su imagen. Y yo no estaba dispuesta a eso. Él me lo propuso. Pero yo no quise, porque no lo creo. No lo creo, es un mentiroso. Este año se han cumplido 30 de este macabro crimen en Las Palmas de Gran Canaria. Los restos de la víctima descansan en el cementerio de San Lázaro. Las noticias se daban en verso. Entonces yo esta noticia en concreto la hice en verso. Mari Carmen era el nombre y Diepa era su apellido. Fue un tal Eufemiano Fuente Martínez el desdichado que dejó descuartizado el cuerpo de esa inocente. Es de familia pudiente y a la mala vida adicta, y con el placer que dicta ser de alta posición, usando su condición contrató a la drogadicta, dándole paso al horror, y después de mutilado deja el cuerpo abandonado dentro de un contenedor. La justicia muy serena al final lo descubrió y en la cárcel lo encerró a cumplir con su condena. No olvidemos que esa escena de conductas detestables no hay que buscar más culpables para darle explicación, ya que de esa situación todos fuimos responsables.